¿cómo puede acercarse uno a Dios? Santiago indica 4 maneras de hacerlo. Bienvenidos al estudio de Santiago, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Santiago. Recuerda darle like a este video y suscribirte al canal. Y empezamos con el capítulo 4. Este capítulo me encantó porque aquí Santiago nos enseña cómo acercarnos más a Dios. El primer versículo dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Las disputas y las peleas entre los creyentes siempre son dañinas. Santiago aquí explica que estos conflictos son causados por los malos deseos que combaten en nuestro interior. Queremos más posesiones, más dinero, un mejor nivel social, pero cuando no logramos lo que deseamos, peleamos para obtenerlo. En vez de hacer esto, debemos someternos a Dios y pedirle que nos ayude a eliminar nuestros deseos egoístas y confiar que Él nos va a dar lo que en realidad necesitamos, porque muchas veces nosotros queremos algo, pero en realidad Dios sabe que necesitamos otra cosa. Versículo 3 dice: aun cuando lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Aquí Santiago está señalando los problemas más comunes en las oraciones de los creyentes. No pedimos lo que deseamos, pedimos cosas incorrectas o pedimos las cosas con malas intenciones. Primero hay que preguntarnos, ¿hablamos siquiera con Dios? Y cuando lo hacemos, ¿de qué le estamos hablando? ¿Le pedimos cosas solamente para satisfacer nuestros antojos o pedimos que apruebe lo que nosotros ya decidimos hacer? Esto es muy importante porque nos daremos cuenta que nuestras oraciones van a ser muy poderosas cuando permitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar y así nuestros deseos van a corresponder perfectamente con la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, no hay nada de malo con desear tener una vida placentera. Dios, como aquí lo vimos, nos da buenos regalos y quiere que los disfrutemos. Sin embargo, tener amistad con el mundo implica adquirir placer a costa de otros o a la desobediencia de Dios. Porque esto es importante, porque cuando nuestro placer impide que agrademos a Dios, eso es pecado. Pero el placer que procede de la abundante generosidad de Dios, eso es bueno. Versículo 4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Versículo 5. Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. La cura para los malos deseos básicamente es la humildad. El orgullo nos hace egocéntricos y nos hace pensar que tenemos el derecho de obtener todo lo que podamos ver, tocar o imaginar. El orgullo crea en nosotros el deseo de tener más de lo que necesitamos. Pero si nos humillamos ante Dios y reconocemos que lo único que realmente necesitamos para estar satisfechos es la aprobación de Dios, seremos liberados de nuestros deseos egoístas. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, nos damos cuenta de que las atracciones seductoras del mundo son nada más que sustitutos de mala calidad en comparación con lo que Dios nos quiere dar. Versículo 7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aunque Dios y Satanás estén en guerra, no tenemos que esperar para saber quién ganará. Dios ya venció a Satanás y cuando Cristo vuelva, el diablo y todo lo que él representa será eliminado para siempre. Sin embargo, en este momento, Satanás procura convencernos de que nos alineemos con él, pero podemos resistirlo con el poder del Espíritu Santo y Él huirá de nosotros. Me encanta el versículo 8 que dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Cómo puede acercarse uno a Dios? Santiago indica 4 maneras de hacerlo. Número 1, humillándose delante de Dios. Debemos someter nuestra voluntad y nuestra autoridad a Dios y estar dispuesto a seguirlo y entregarle el control completo de nuestra vida. Número 2, resistiendo al diablo. No permitamos que Satanás nos tiente y nos seduzca. Número 3, lavándonos las manos y purificando nuestro corazón, o sea, llevando una vida pura. Hay que limpiarnos del pecado y cambiar este deseo de pecar por el deseo de experimentar la pureza de Dios. Número 4, lamentándonos y teniendo profundo dolor por nuestros pecados. No hay que tener temor de expresar profunda tristeza que sentimos cuando lo hayamos hecho. Y también hay que quitarnos la culpa. Hay que humillarnos mejor delante del Señor y Él nos levantará con honor. Versículo 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humillarnos delante del Señor significa reconocer que nuestra dignidad proviene solamente de Él.
Ser humilde implica depender del poder y de la dirección de Dios en vez de nuestras propias habilidades. A pesar de nuestras faltas y de no merecer el favor de Dios, Él quiere levantarnos y otorgarnos honor y dignidad. Versículo 11 dice: Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Jesús dijo que toda la ley se resumía en amar a Dios y en amar al prójimo. Y Pablo dijo que amar al prójimo cumple con las exigencias de la ley. Cuando no amamos, violamos efectivamente la ley de Dios. Hay que examinar nuestra actitud hacia los demás y la manera en que los tratamos, y hay que preguntarnos si estamos edificando o destruyendo. Y cuando estemos a punto de criticar a alguien, hay que detenernos y recordar a Dios y a su ley de amor. Y en vez de criticar, hay que decir algo bueno. Decir algo edificante servirá para que dejemos de fijarnos en los defectos de las personas y también nos ayudará a ser obedientes a la ley del amor. Versículo 13 dice: Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere. Ahora, aquí es bueno tener metas, claro, pero si dejamos a Dios fuera de ellas, podríamos terminar decepcionados. Hacer planes sin tomar en cuenta a Dios no sirve para nada porque el futuro está en sus manos. Una buena manera de comenzar a planificar para el futuro es preguntarnos qué me gustaría estar haciendo dentro de 10 años, qué me gustaría estar haciendo dentro de un año o qué me gustaría estar haciendo mañana. ¿Cuál sería mi reacción si Dios interviniera y modificara mis planes? Es bueno hacer planes de antemano, pero no debemos aferrarnos a ellos. Si ponemos la voluntad de Dios en el centro de nuestros planes, Él nunca nos va a decepcionar. Por mucho que vivamos, la vida es corta. No hay que engañarnos y pensar que todavía tenemos mucha vida para vivir para Dios, para disfrutar a nuestros seres queridos o para hacer lo que tenemos que hacer. Hay que vivir para Dios hoy. De esta manera llevaremos a cabo el plan de Dios para nosotros y no importará cuándo termine nuestra vida. Versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Por lo general pensamos que hacer lo malo solamente es pecado. Pero aquí Santiago nos dice que no hacer el bien también es pecado. Estos dos tipos de pecados se describen como pecados de comisión y pecados de omisión respectivamente. Es pecado mentir, pero también puede ser pecado saber la verdad y no decirla. Es pecado hablar mal de alguien, pero también es pecado alejarse de esa persona cuando sabe que necesita a esa persona un amigo. Debemos estar dispuestos a ayudar a alguien cuando el Espíritu Santo nos lo indique. Si Dios nos dirige a hacer un acto de bondad, a prestar un servicio o a restaurar una relación, hay que hacerlo. Y así experimentaremos una vitalidad renovada y fresca en nuestra fe cristiana. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 4 y te veo mañana en el capítulo 5. Bye.